En un rincón del planeta, más allá de lo que el ojo humano puede captar con su simple mirada, existen historias que desafían la lógica, la razón y, en ocasiones, hasta la naturaleza. Mujeres cuyas vidas han quedado grabadas en la memoria colectiva, no por su belleza o talento, sino por algo mucho más enigmático y raro. Estas mujeres no son producto de la ficción, aunque sus historias lo parezcan. Sus relatos nos sumergen en un mundo donde lo imposible se vuelve real, donde lo increíble es tan común como el amanecer. Primero viajemos a la misteriosa y sombría Transilvania, donde una mujer llamada Elizabeth Bathory pasó a la historia como la Condesa Sangrienta. Se decía que su belleza era tan impresionante como su crueldad. Bathory estaba obsesionada con la juventud eterna, pero no recurría a cremas ni pociones mágicas. Según las leyendas, Elizabeth creía que bañarse en la sangre de jóvenes vírgenes la mantendría eternamente joven. Su castillo, rodeado de niebla y misterio, fue testigo de lo que muchos llamaron la peor serie de crímenes de la historia. Aunque algunas historias sugieren que los rumores fueron exagerados para incriminarla, la imagen de la aristócrata bañándose en sangre sigue siendo una de las más aterradoras de todos los tiempos. Siguiendo nuestro viaje, nos encontramos con Julia Pastrana, conocida como la mujer más fea del mundo. Nacida en 1834 en México, Julia sufría de una rara condición llamada hipertricosis, que le causaba un crecimiento excesivo de vello en todo su cuerpo, incluyendo su rostro. Pero eso no es lo que la hace una figura tan misteriosa y francamente extraña. Julia fue explotada por su esposo, quien la exhibía en circos por toda Europa y América como una curiosidad humana. Lo trágico es que, incluso después de su muerte, su cuerpo embalsamado continuó siendo exhibido, como si la vida misma no le hubiera dado suficiente pena. Cambiemos de escenario a Nueva Orleans, donde nos encontramos con Delphine LaLaurie, una mujer que parece salida de una película de terror. Esta aristócrata del siglo XIX es recordada como una figura brutal y sádica, cuyo nombre aún causa escalofríos en quienes escuchan su historia. Delphine tenía una oscura obsesión: torturar a los esclavos de su mansión. Cuando un incendio reveló los horrores que escondía en su hogar, la sociedad entera quedó horrorizada. Se descubrieron cuerpos mutilados, personas encadenadas y torturadas de maneras indescriptibles. Nadie sabe qué fue de ella, ya que huyó y desapareció antes de enfrentar la justicia. Pero su mansión, aún en pie, es visitada por aquellos que buscan rastros de su oscura presencia. Ahora adentrémonos en el siglo XX, con la historia de Lina Medina, la madre más joven del mundo. Nacida en Perú en 1933, Lina dio a luz a los 5 años. Su caso es uno de los más enigmáticos en la historia de la medicina. Los doctores descubrieron que Lina había sufrido de una pubertad precoz extrema, lo que permitió que su cuerpo pudiera concebir a tan temprana edad. La identidad del padre nunca se reveló, y su caso sigue envuelto en un manto de misterio. A pesar de su juventud, Lina sobrevivió al parto y su hijo creció saludable. Pero las circunstancias de su embarazo siguen siendo un enigma que desafía toda lógica. Dejemos a un lado lo trágico y pasemos a algo un poco más curioso. Se trata de Myrtle Corvin, la mujer de las 4 piernas. Nacida en 1868 en Tennessee, Myrtle fue un fenómeno en los espectáculos de rarezas de la época. Lo que la hacía tan especial era que había nacido con 2 pelvis y un par de piernas adicionales. A pesar de su condición, Myrtle vivió una vida bastante normal para los estándares de la época. Se casó, tuvo hijos y fue una celebridad en su tiempo. Lo fascinante de su historia es cómo convirtió lo que muchos habrían considerado una maldición en una forma de ganarse la vida y encontrar la felicidad. Nuestra siguiente parada nos lleva a las misteriosas tierras de Japón, donde nos encontramos con Sada Abe, una mujer que lleva la pasión a niveles inimaginables. En 1936, Sada cometió un crimen tan impactante que aún hoy se menciona en susurros. Sada, movida por un amor obsesivo, estranguló a su amante en un acto de pasión y luego hizo algo que nadie podría haber anticipado. Cortó su miembro y lo guardó en su kimono. Fue encontrada días después, caminando tranquilamente por Tokio con su trofeo. Sada Abe fue arrestada, pero su historia se convirtió en una leyenda urbana en Japón, un recordatorio del peligroso poder del deseo humano. Ahora nos trasladamos a Rusia para hablar de la mujer que desafió a la muerte misma, Valeria Lukianova, también conocida como la Barbie humana.
Con su apariencia de muñeca y su extraño comportamiento, Valeria ha desafiado a la naturaleza de maneras que muchos consideran imposibles. Ella asegura que su aspecto no es producto de la cirugía, sino de un estilo de vida basado en el respiracionismo, una creencia de que es posible vivir solo de aire y luz solar. A pesar de las críticas y el escepticismo que ha recibido, Valeria continúa deslumbrando al mundo con su apariencia irreal y sus extrañas creencias. Nuestro viaje nos lleva ahora al desierto de Namibia, donde encontramos a la mujer más alta del mundo, Zeng Jinlian. Con una altura de 2.48 metros, Zeng era una figura imponente. Nació en 1964 y fue diagnosticada con gigantismo a una edad temprana. Su increíble altura la convirtió en una leyenda viviente. A pesar de los desafíos físicos que enfrentaba debido a su condición, Zeng vivió su vida con dignidad y fuerza, desafiando las expectativas de todos los que la conocían. Su historia es un recordatorio de cómo la rareza física puede ser tanto una carga como una bendición. Y no podemos olvidar a la mujer que desafió las normas sociales y de género de su época, Mary Todd, la mujer que paría conejos. En 1726, Mary convenció a médicos, científicos y a toda la sociedad inglesa de que era capaz de dar a luz a conejos. La verdad detrás de este fenómeno sigue siendo un misterio, pero Mary mantuvo su historia durante meses, causando revuelo y asombro en toda Europa. Finalmente fue descubierta y arrestada, pero su historia sigue siendo uno de los engaños más extraños y fascinantes de la historia médica. Para finalizar nuestro viaje por las vidas de estas mujeres excepcionales, nos dirigimos a París, donde nos encontramos con Blanche Monnier, la mujer que fue encerrada en una habitación durante 25 años. Blanche, una joven hermosa y prometedora, desapareció misteriosamente en 1876. Durante años, nadie supo de su paradero, hasta que un anónimo informó a la policía de un terrible secreto. Blanche había sido encarcelada por su propia madre en una pequeña y oscura habitación durante un cuarto de siglo. Cuando la encontraron, estaba en un estado deplorable, habiendo perdido la cordura y toda su dignidad humana. Su historia es un recordatorio de cómo el horror puede esconderse detrás de las paredes más respetables. Cada una de estas mujeres vivió una vida que desafía la comprensión y la lógica. Son historias que nos recuerdan que, en el vasto tapiz de la existencia humana, siempre hay hilos que se salen de lo normal, y esas son las historias que no podemos dejar de contar, porque en su rareza, en su misterio, encontramos un reflejo de lo que significa ser humano, en todas sus formas, desde lo más horrible hasta lo más increíble. Las historias de estas 10 mujeres nos muestran que la rareza y lo extraordinario no solo se encuentran en lo desconocido, sino también en las vidas de personas que, aunque humanas, parecen habitar en los márgenes de lo posible. Desde las leyendas sangrientas hasta las realidades médicas más desconcertantes, cada una de estas mujeres desafió las normas de su tiempo, ya sea por elección o por las circunstancias que la vida les impuso. Estas mujeres, con sus peculiaridades, nos invitan a reflexionar sobre los límites de la naturaleza humana y los misterios que aún quedan por descubrir. Nos recuerdan que la humanidad no siempre sigue un camino predecible y que, en ocasiones, la vida puede ser más extraña que la ficción. Lo que une a estas mujeres no es solo su rareza, sino la fascinación que despiertan en quienes escuchan sus historias. Son ejemplos extremos de lo que significa ser diferente en un mundo que valora la conformidad. En última instancia, estas historias son un testimonio del poder de lo inusual y de cómo, a veces, lo más extraño puede dejarnos una marca indeleble, recordándonos que la normalidad es solo una percepción y que lo raro es, en su esencia, profundamente humano.